Para entender los desafíos de transformación de nuestra sociedad y de nuestras empresas desde una mirada evolutivo-cultural, conectamos cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana en Frecuencia Memética, con Pablo Reyes. Somos Divoxradio.com. Ya estamos de regreso y quiero saludar a nuestro invitado de hoy. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, Ceci, te quiero encantado. hacer una propuesta. ¿Qué te parece si partimos conversando acerca de tu pasión por la arquitectura, ¿cierto? Y tal vez contarnos un poquito alguna anécdota. De repente hay veces cuando uno está súper apasionado por algo, a veces el encuentro con la realidad es súper potente e iluminador. Y yo sé que tú tienes ahí una anécdota con Alejandro Aravena, nuestro Pritzker chileno, así que, ¿qué te parece si nos vas contando un poquito ahí de esa historia? Sí. Mira, la verdad es que yo he sido testigo privilegiado de algunos momentos bien estelares de la arquitectura chilena reciente, y uno de ellos precisamente es lo que dio origen a Elemental, que es la oficina de Alejandro Aravena, que ha sido una de las grandes innovadoras en los temas de vivienda social, de diseño urbano resiliente, construcción sustentable, que de hecho lo llevó, digamos, a ganarse el 2016 el premio Pritzker de arquitectura, que es el equivalente al Nobel. Yo era amigo de Alejandro desde la universidad, nos tocó viajar juntos como estudiantes a la Bienal de Venecia, y cuando yo estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, en la escuela de gobierno estaba haciendo su maestría un ingeniero, Andrés Jacobelli, estaba haciendo su máster en políticas públicas, y Andrés había sido director de Servicio País, esta iniciativa de la Fundación para la Superación de la Pobreza que lleva a profesionales jóvenes a municipios vulnerables, una persona muy involucrada con el tema de la pobreza, las políticas públicas. Y justo ese año invitan a Alejandro, que ya estaba empezando a dar visibilidad de su obra a nivel internacional, lo invitan a hacer clases a Harvard. Y como éramos amigos, invité a Alejandro a comer a mi casa, invité a Jacobelli a comer a mi casa, y nosotros los arquitectos apasionados estábamos felices con esto de que las grandes universidades estuvieran reconociendo, invitando a arquitectos chilenos a hacer clases, y decíamos con Aravena, oye, podríamos hacer una exposición en el MoMA de Nueva York sobre la arquitectura chilena, invitar a Matías Klotz, a Smiljan Radic, a Asteri Larrazábal, es realmente un momento estelar de la arquitectura chilena. Y Jacobelli nos miraba, y de repente dice, oye, si la arquitectura chilena es tan buena, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Y fue así, pero ¡paf! Una pregunta directo al callo. Y ahí es donde entre los tres dijimos, chuta, en realidad, parece que la arquitectura o los arquitectos abandonamos las políticas públicas, nos preocupamos más bien de hacer casas en la playa, de hacer edificios corporativos, de pensar en los grandes concursos de arquitectura, y se estaba quedando afuera del desafío profesional, intelectual, cómo hacer vivienda alcanzable, no necesariamente social, pero vivienda de bajo costo, que además a través del diseño mejorara las condiciones de esas familias para que finalmente esas casas no fueran una condena, un gueto, sino que se convirtieran realmente en patrimonio. Y de ahí partimos con Elemental, y a mí me tocó ser socio de Alejandro y de Andrés durante los primeros años de Elemental, hasta el 2010, y la verdad es que fue muy bonito ver cómo a través de prueba y error, a través de la innovación, a través de generar nuevos modelos de diseño, se ha podido avanzar no solo en nuevos modelos de vivienda, sino que también en políticas públicas. Entonces, bien bonito, como dices tú, ese momento en que la pregunta adecuada es mucho mejor que empezar a tirar respuestas sin tener claro para dónde ir. Claro, y de repente uno súper apasionado, ¿cierto? Metido en su mundo, en todo eso que tú me has contado, ¿cierto? Que vives, que sueñas, que sientes la arquitectura en todo momento de tu día a día. De repente, a veces una conversación de algo tan sencillo te hace un clic tremendo. Nos hicimos una pregunta al inicio del programa y quiero ver si es que nos ayudas a responderla. Pablo, bajo tu visión y estas múltiples vidas que tú dices tener en torno a estas experiencias que has tenido como testigo, protagonista de la arquitectura, ¿cómo crees tú
que se rediseñan, se piensan, se sueñan incluso las ciudades inteligentes para personas felices en estas ciudades. Mira, es bien interesante cómo se ha ido penetrando en el último tiempo esta idea o este concepto de las smart cities o ciudades inteligentes. Muchos tienden a quedarse en la superficie, en el hardware. Ciudades inteligentes, son ciudades que tienen redes de 5G, que tienen sistemas de monitoreo y sensores que permiten que se vaya optimizando el uso del transporte, el uso de las telecomunicaciones, etc. Y es cierto, eso es muy importante, el hardware, pero para que ese hardware exista tiene que haber un software, y ahí comienza a surgir, ¿verdad?, toda la capacidad de las pymes tecnológicas, de los y las emprendedores de generar nuevas aplicaciones, nuevas maneras en que esa tecnología esté al servicio de la gente y sus necesidades. Pero después yo creo que hay dos cosas que son clave. Una es el brainware, o sea, quién pone la cabeza para que esas innovaciones sean realidad, y ahí el rol de las universidades, el rol de las empresas y sus áreas de innovación y desarrollo, fomentar el I+D desde el Estado, Corfo, etcétera. Pero lo más importante es que nada de eso sirve sin el software. Preguntarse para qué y para quién esas tecnologías tienen que estar disponibles. Y creo que en la medida en que entendamos que una ciudad inteligente no necesariamente es una ciudad que tiene muchos gadgets y artefactos, sino que es una ciudad donde esa tecnología está dispuesta para el bienestar, para la felicidad, para la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas, efectivamente ahí podríamos decir que esa es una ciudad inteligente. Lo otro es una ciudad tecnológica. Exactamente, una ciudad que a la larga no conecta necesariamente con los requerimientos que tienen las personas, ¿cierto? Básicamente, que son los protagonistas, ¿cierto? Son quienes vamos a estar viviendo y vamos a estar construyendo ese futuro. Y Pablo, en relación a lo que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Esta pandemia, que esperemos no nos deje pronto de atacar, ¿cierto? ¿Qué cosas, más allá de las aceleraciones tecnológicas, nos podrías comentar respecto de qué ya hay hoy y que se está instalando para resolver y conectar con este software? Mira, es bien interesante lo que está haciendo la pandemia respecto al desarrollo de las ciudades. La ciudad del siglo XXI, que es divertido que hablamos del siglo XXI y todavía pensamos en el futuro y ya vamos a llegar al primer cuarto del siglo XXI, ¿no? La ciudad del siglo XXI se está empezando a diferenciar de la ciudad del siglo XX. La ciudad del siglo XX era una ciudad planificada racionalmente, con barrios industriales, barrios residenciales, barrios de comercio y servicios conectados por grandes infraestructuras, autopistas, optimizando, tratando de sacar, como, por así decirlo, la máxima optimización del recurso y el capital económico. Pero la ciudad del siglo XXI estaba empezando a incorporar también el capital social y el capital ambiental, el capital natural. Y habían 4 tendencias que venían con fuerza marcando lo que estaba haciendo la ciudad del siglo XXI y que el coronavirus puso en evidencia, pero también los pone en jaque. La primera es que la ciudad es el atajo para combatir el cambio climático. Las ciudades consumen el 70% de la energía que se genera en el planeta y más del 68% de las emisiones de gases de efecto invernadero se dan en las ciudades. Y ocupan solo un 2% de la superficie del planeta. Entonces, antes de abrazarlos, alerce, salvar las ballenas, si nos concentramos en resolver ese 2% de la superficie del planeta y hacerla que sea eficiente desde el punto de vista hídrico, energético, etcétera, inmediatamente vamos a bajar y atacar el cambio climático. Y de hecho pasó, cuando Europa entró en cuarentena, las emisiones de CO2 bajaron en más de 400 millones de toneladas, una cosa impresionante. Ahora, el problema es que esas cuarentenas ralentizan la economía, generan desempleo, entonces el tema es cómo articular un nuevo modelo económico que incorpore la sustentabilidad desde el origen. Esa es la primera tendencia. La segunda es la ciudad como la plataforma donde vamos a resolver las demandas globales por justicia social. El estallido en París, el estallido en Quito, el estallido en Hong Kong, el estallido en Santiago, son estallidos globales, o sea, no son solamente particulares de Chile, y tiene que ver con que cómo la ciudad, podemos a través de la ciudad nivelar la cancha para que las oportunidades, y en ese sentido también las tecnologías, permitan salvar esas brechas que
también quedaron en evidencia con el coronavirus. La imagen de una estudiante escolar en el techo de su casa, sentada con el celular de su mamá para poder ir a clases remotas, porque no tiene la tecnología, no tiene la banda ancha para poder teleestudiar, o el drama de la vivienda social, de esas más de 25.000 familias que fueron expulsadas de donde vivían, allegados por el temor al contagio, y ahora están viviendo en campamentos y se ha disparado el número de familias en campamentos. Entonces, también el coronavirus te pone en evidencia, te dice, mira la urgencia de esto, pero las soluciones también van a ser más complejas. Y la tercera, que es la que tiene que ver con lo que conversamos ahora, la transformación tecnológica y cómo el paradigma de la ciudad compartida, que era algo que estaba empezando a surgir con fuerza, que las tecnologías digitales estaban cambiando industrias completas, la del transporte, cómo cambió con la llegada de Uber, Cabify y las otras aplicaciones, cómo cambió la industria hotelera cuando aparece Airbnb, cómo además estas tecnologías, esta idea de compartir, de la shared city, empezaba a hacer que las bicicletas públicas pudieran funcionar, los monopatines públicos pudieran funcionar, comienzan a aparecer los espacios de cowork, después los de co-living, o iniciativas tan lindas como Red Activa en Puente Alto, que se le entregó una pulsera digital a 5.000 adultos mayores de Puente Alto para que con esa pulsera ganan tiempo en los semáforos para cruzar la calle, o pueden acceder a baños privados o baños de locales comerciales que no están abiertos al público para poder resolver sus problemas de incontinencia. O sea, la tecnología empezaba como a permitir compartir cosas para el bienestar de todos. ¿Y qué es lo que nos dice el coronavirus? No compartas, no toques, aléjate, claro, ponte el bozal. Entonces, efectivamente, ahí la cuarta y última tendencia es cambiar la pirámide y pensar en la ciudad para las personas antes que en la funcionalidad, una ciudad más humana, una ciudad más resiliente, y también el coronavirus nos dice tienen que tener distanciamiento social, que yo creo que es un error. Se habla de distanciamiento físico para el reencuentro social, pero no distanciamiento social. Entonces, claramente estas tendencias están siendo cuestionadas, están siendo puestas en relevancia, pero yo creo mucho en la capacidad de la tecnología para poder revertir muchos de estos problemas e incluso dar estos saltos cuánticos que necesitamos. De alguna manera, Pablo, ¿cierto? Este concepto ciudad, sociedad, crisis, nos sirve también para reordenar la sociedad, ¿cierto? Hay un súper potente tema donde uno empieza a sacar distintas herramientas, ¿cierto? Empieza a descubrir distintas oportunidades y también espacio para innovación, para poder conectar de mejor forma con esta sociedad, con una tremenda espacio de crecimiento y de desarrollo para construir un futuro, digamos. ¿Cómo lo has visto tú ahí? No sé si ya mencionaste esto de los adultos mayores, que me parece fantástico. De alguna manera son pequeñas luces de cómo tú ya vas incorporando cierta inteligencia tecnológica, por así decirlo, y por sobre todo es conexión con las personas y sus dolores, ciertamente. Pero, ¿qué otros casos, además de este reordenamiento, nos podrías comentar? Pucha, conozco muchos. Yo tengo el privilegio de ser director de Fundación Chile, de estar en el jurado del Premio Aboni, en el Premio Aboni en la categoría Ciudad, y también de ser decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, donde tenemos el Centro de Innovación en Ciudades. Y, por ejemplo, en el Centro de Innovación en Ciudades ya hemos desarrollado 3 proyectos FIC metropolitanos, que son unos proyectos de apoyo a la innovación y la generación de bienes públicos para distintos ámbitos. Y el primero, que se llamó Desafío Metropolitano, que lo hicimos hace 2 años, invitó a más de 50 pymes tecnológicas a desarrollar aplicaciones, apps, para resolver temas urbanos que iban desde el manejo de la basura, el transporte, la seguridad, el espacio público, etc. Y de esas 50 después se seleccionaron 20 que avanzaron durante un año a todo un trabajo de prototipeo, de apoyo para darles un empujón, por así decirlo, un jumpstart, y capital semilla además. Y algunas de esas aplicaciones son increíbles. Hay una que se llama Recicla App, que lo que hizo fue que agarró a todos los cartoneros, un problema de subdesarrollo, gente escarbando en la basura para poder ganarse sustento vendiendo eso para reciclaje, los organizó en base a zonas, generó esta aplicación donde si yo como vecino tengo una mudanza en mi casa y me quedaron muchas cajas de cartón, entonces pongo en la aplicación, tengo cajas de cartón, y hace el match entre el reciclador de base y el cartón. Entonces el señor saca el cartón y ya no se anda cortando con los vidrios, y les costaba mucho
echarlo a andar y avanzar en eso porque la gente no bajaba la aplicación, hasta que se dieron cuenta que en barrios muy centrales, en Providencia, La Florida, en barrios donde hay muchos edificios de departamento, se coordinaron con los administradores de esos edificios. Entonces ahora cuando se acumula suficiente cartón, suficientes latas o tetra en los edificios, los administradores llaman por la aplicación al reciclador de base y él llega y se lleva las cosas. Entonces finalmente generas de un problema del subdesarrollo, que eran los cartoneros, los conviertes ahora en una forma de manejo de residuos sólidos y de reciclaje 3.0. Ahora tienen derechos sociales, están sindicalizados y ya quisieran en Dinamarca que el material de reciclaje lo retiráramos en triciclos a pedales y no en camiones. Entonces, ahí tú ves cómo el salto del sapo, la tecnología permite que un problema del subdesarrollo ahora sea una especie de ciudad 2.0, además generándoles bienestar a los recicladores de base o los cartoneros. Otra es Plants, por ejemplo, que es una que te permite identificar en los parques y plazas con la cámara del celular qué especie es ese árbol o esa planta que estás mirando, y también te permite cargar. O sea, tú dices, mira, este árbol no está registrado, mira, es un peumo, voy a meter que es un peumo, y así entonces vas aprendiendo sobre la fauna, la naturaleza, y así hay muchos ejemplos más que podemos conversar de aplicaciones de la tecnología para el bienestar de nuestras ciudades. Genial. Vamos a seguir conversando de esto, Pablo, porque claramente hay montones de aplicaciones que ya están al acceso, como tú nos has mencionado, de los ciudadanos actuales, para que vayan también soñando en este futuro. Pero para que nos sigas acompañando tú y nos sigan acompañando quienes nos están escuchando, y para seguir con energía de esta conversación, y los quiero dar otro tremendo, un thunder de energía a todos con AC/DC, un Thunderstruck, la primera canción del álbum The Razor Edge, publicado en 1990.